Hoy vamos a clavarnos en algo que todos tenemos, pero que rara vez vemos de esta manera, la columna vertebral. Nos llegó un material fascinante, un cuento que la describe no como una simple pila de huesos, sino como un eje sagrado. Exacto. La idea de que es un puente místico entre el cielo y la tierra. La verdad me voló la cabeza. Es que el enfoque es completamente distinto, ¿no?, a lo que uno esperaría. La fuente es una fábula. Se llama Colibrí, guardián del eje sagrado, y usa esta narrativa para explorar una anatomía que es, pues, tanto física como espiritual. Es una joya, la verdad. Totalmente. Y el protagonista es Lumini, un colibrí con un problema que me parece una metáfora increíble. A ver, No puede volar en línea recta. Y su viaje para entender por qué es nuestro viaje para entender nuestra propia columna. Así que la misión hoy es esa, desglosar esta arquitectura simbólica. claro. Usar esta fábula para ver si nuestra alineación física, pues de verdad tiene que ver con una alineación más profunda en la vida. Y lo que es brillante de este material es cómo lo hace. Usa metáforas de la naturaleza, animales como guardianes de cada sección de la columna, para traducir conceptos que podrían ser muy densos, ¿no? Muy anatómicos, sí. Exacto, en una sabiduría que se siente poética y sobre todo muy accesible. No hablamos solo de discos y vértebras, sino del flujo de la energía vital, del propósito. Ok, pues entremos de lleno. El cuento nos presenta a una tortuga sabia, Gaia, que suelta la primera gran idea. Mm, Dice que la columna no es un conjunto de huesos apilados, sino una escalera de luz. Y esta escalera, este árbol sagrado, como lo llama, tiene guardianes. Me encanta esa imagen. Es una imagen súper poderosa. Y esos guardianes son 5 animales, cada uno a cargo de una región de la columna y, más importante, de su función simbólica. Si te parece, empezamos por arriba. Venga. Las 7 vértebras del cuello, la zona cervical, están custodiadas por el zorro cervical, El zorro. A ver, ¿por qué un zorro? por su agilidad, por su astucia. El texto dice que su función es permitir que la cabeza gire hacia todas las direcciones de la sabiduría. Ah, claro. Simboliza la curiosidad, la flexibilidad mental, la capacidad de ver diferentes perspectivas. La implicación es muy directa. Si esta zona está rígida o falla, pierdes la visión panorámica de la vida. Totalmente. Te quedas atorado viendo en una sola dirección. Uf, creo que todos hemos sentido ese cuello rígido después de un día estresante. Sí, claro. Es como si literalmente no pudieras voltear a ver otras opciones. Ok, tenemos al zorro en el cuello. ¿Qué sigue más abajo? Me imagino que el pecho. Exacto. El águila torácica. Corresponde a las 12 vértebras de la espalda alta, y su función, pues, es crear la jaula que protege al corazón. Ok. Pero aquí el texto hace algo muy especial. No trata a las 12 vértebras por igual. Se enfoca intensamente en las primeras 7, de T1 a T7. En solo 7. Sí, y las bautiza como la zona sagrada. Zona sagrada. Híjole, qué nombre. ¿Por qué esas 7 en particular? O sea, ¿qué tienen de especial para que les den ese nombre tan potente? Porque según esta filosofía, es el punto exacto donde lo etéreo se encuentra con lo físico. ¡Wow! Es donde, cito, la respiración celestial se encuentra con el corazón terrenal. Es el centro de integración del espíritu con la materia. La falla aquí no es solo un dolor de espalda, ¿sabes? No, me imagino. El texto lo plantea en términos casi trágicos. Dice que si esta conexión se rompe, respiras, pero no vives. Late tu corazón, pero no amas. No, bueno. ¡Qué fuerte! Es una desconexión total del propósito. Total. Híjole, qué potente está eso. O sea, un nudo en la espalda alta podría ser una señal de algo muchísimo más profundo. Siguiendo el recorrido, bajamos a la zona que creo que a muchos nos da problemas. La espalda baja. Sí, la lumbar, sí. Y su guardián me parece perfecto, el oso lumbar. Son 5 vértebras, son grandes, robustas, diseñadas para cargar peso. Y su función simbólica es precisamente esa, sostener el peso de tu mundo. Claro. Representa nuestro poder, nuestra estabilidad material, la capacidad de cargar con responsabilidades. Por eso cuando uno siente que el mundo se le viene encima, lo primero que duele es ahí. La metáfora es perfecta. Si el oso falla, el texto dice que la vida se desmorona. Exacto. No tienes el soporte para sostener tu realidad.
¡Wow! Y debajo del oso llegamos a la fundación, a la base de todo el edificio. La tortuga sacra. La tortuga. Son 5 vértebras que están fusionadas en un hueso triangular, el sacro. El cuento la llama la base del templo. Es la que nos ancla, la que nos conecta con la tierra a través de las piernas. La tortuga, con su caparazón, su conexión con la tierra, tiene todo el sentido. El símbolo es esa conexión con la tierra madre, ¿no? Si esa base falla, ¿qué pasa? Pierdes tus raíces. El texto usa la imagen de que flotas sin ancla. Uf. Es esa sensación de estar desconectado, de no tener los pies en la tierra, de vivir en las nubes, pero sin una base sólida que te nutra y te sostenga. Y queda una pieza, ¿verdad? La puntita final. La puntita final, la serpiente coxígea, esas pequeñas vértebras fusionadas del coxis. El cuento la describe de una forma muy poética como la memoria ancestral. Memoria ancestral. Sí, es el vestigio de nuestra cola, un recordatorio físico de nuestro origen animal, de nuestra conexión con toda la vida en el planeta. ¡Wow! Neta, nunca lo había pensado así. ¿Y qué simboliza? La humildad, el recuerdo de dónde venimos. Si esta zona falla, si olvidamos esa memoria, el texto dice que caemos en la arrogancia. Nos sentimos superiores a la naturaleza, desconectados de nuestra esencia. Este zoológico interior es como un mapa de diagnóstico emocional, ¿no? Si sientes rigidez en el cuello, quizá el zorro te pide más curiosidad. Ándale. Si te duele la espalda baja, tal vez el oso te está diciendo que sueltes un poco de peso. Pero lo fascinante es que el texto no se detiene ahí, le da otra vuelta de tuerca y nos pide verlo también con geometría. Sí, ahí se pone todavía más interesante. ¿Cómo que con geometría? ¿A qué se refiere? Pasamos de un zoológico a una clase de matemáticas. Suena raro. Un poco, pero es una geometría sagrada, muy visual. Nos pide analizar el eje desde 3 perspectivas. Primero, la vista lateral. Ok, la conocemos bien. Es la famosa curva en S de la columna. El cuento dice que no es un error de diseño, sino un resorte divino. Me gusta eso, resorte divino. Creado para absorber los impactos de la vida, tanto físicos como emocionales, sin que nos quebremos. Ok, esa me gusta. ¿Cuál es la siguiente vista? La vista frontal. Desde adelante, la columna debería ser una línea perfectamente recta, el equilibrio puro. El texto señala que cualquier desviación, como una escoliosis, no es solo un problema postural, ¿Sí, no? sino un indicador de un bloqueo en el flujo de la energía vital. Entiendo. Y supongo que hay una vista desde arriba. Exacto, la vista superior. Si miras una vértebra desde arriba, ves que es un anillo de hueso. Y cuando apilas todos esos anillos, uno sobre otro, forman un tubo, un canal. El canal sagrado. Justo. El cuento lo llama así. Por ahí fluye la médula espinal, a la que describe como el río de comunicación entre el cerebro celestial y el cuerpo terrenal. Cielo, tierra, comunicación, todo está conectado. Pero me da la impresión de que vamos a volver a esa zona sagrada, ¿verdad? Ahí es donde todo converge. El texto llama a esta perspectiva la vista desde el corazón. Volvemos a ese espacio entre T1 y T7. Y aquí, la anatomía se vuelve pura metafísica. A ver. El cuento dice que en esa zona habita nuestro yo luminoso, nuestra esencia, y lo hace en una estructura que llama el heptágono cúbico. Po es un cubo. ¿Cómo se combinan? Ya me perdí. Sí, suena raro. La descripción es más poética que literal, ¿sabes? Se describe como la morada del alma, una geometría que no existe en el espacio tridimensional como lo entendemos, Ok. sino en la intersección de 7 planos de realidad. Cada plano corresponde a una de esas 7 vértebras sagradas, de T1 a T7. Y cada vértebra, o cada cámara de este palacio, plantea una pregunta existencial fundamental. Ok. Esto es el mero mole del asunto. Vamos a ver esas 7 preguntas, porque sonan cruciales. Lo son. La primera cámara, T1, pregunta, ¿para qué existo? Es la conexión con el propósito divino, con la misión de vida. Híjole. ¿Qué debo crear? Tiene que ver con manifestar nuestra voluntad superior, no nuestros caprichos. T3 es sobre la conexión. ¿A quién sirvo? Y no se refiere a ser servil, sino al amor incondicional,
al servicio. Un momento, esas preguntas son increíblemente profundas. ¿Para qué existo? ¿A quién sirvo? O sea que según esto, la postura de mi espalda alta podría estar conectada directamente con mi sentido de propósito. Esa es exactamente la premisa. Y continúan. T4, justo en el centro, a la altura del corazón. Pregunta, ¿qué siento verdaderamente? El centro de la autenticidad. Exacto. T5 es la garganta, la expresión. ¿Qué debo expresar? T6 es el entrecejo, la visión interior. ¿Qué veo más allá de lo visible? La intuición. Justo. Y finalmente T7, en la base del cuello, es la integración total. ¿Cómo uno todo lo que soy? Cuando estas 7 cámaras están alineadas y sus preguntas resuenan, se forma un canal perfecto. No, bueno. Esto es para sentarse a meditarlo un buen rato. Y todo esto nos lleva a la pregunta que el colibrí, Lumini, finalmente le hace a su yo luminoso. Sí, es la pregunta que nos hacemos todos cuando nos sentimos perdidos, ¿no? Abrumados. Ok, de todo esto, ¿cuál es el mínimo indispensable que necesito saber para estar bien ubicado en la vida? Y la respuesta me sorprendió. ¿Cuál fue? Es solo una pregunta. Una sola. Estoy alineado, pero la trampa, o más bien la belleza, es que esta pregunta no se responde con un simple sí o no. Se explora, se siente, a través de 7 binomios. ¿Binomios? Sí, 7 pares de fuerzas complementarias que deben estar en equilibrio constante. Esto nos obliga a pensar en el balance de una forma mucho más dinámica. A ver, exploremos a algunos de esos binomios para entenderlo mejor. El primero es el más obvio, ¿no? Sí, cielo, tierra. La pregunta es, ¿siento mi coronilla apuntando al cielo, conectada con la inspiración, y al mismo tiempo mi sacro enraizado en la tierra, conectado con la realidad material? Es el eje vertical básico. Ok. Otro binomio es flexión-extensión, que se traduce en tengo la capacidad de inclinarme con humildad para aprender y a la vez de erguirme con dignidad para actuar. Me encanta. No es ser rígido ni ser un tapete. Es tener la flexibilidad para ambas cosas. ¿Qué otro hay? Uno que me parece muy relevante hoy en día. Compresión-expansión. Ese suena fuerte. Lo es. La pregunta es, ¿puedo soportar las presiones de la vida sin colapsar y al mismo tiempo tengo la capacidad de expandirme hacia mis sueños y mi potencial? Eso me resuena muchísimo. Estar atrapado en la rutina, en la compresión del día a día y sentir que no hay espacio ni energía para la expansión, Totalmente. para esos proyectos personales que uno tiene guardados. Es un equilibrio dificilísimo. Lo es. Y el último que menciona el texto es ser-hacer. Mi eje se mantiene alineado tanto en la quietud de la meditación como en el movimiento caótico de la acción. Claro. Porque es fácil sentirse centrado en silencio, pero el verdadero reto es mantener ese centro en medio del tráfico, de una junta, de un problema familiar. El verdadero reto es la vida misma, claro. Y toda esta idea de equilibrio y conexión culmina en algo que el texto llama la ley de la unidad vertebral, ¿Sí? donde la fábula se pone súper visual. Así es. Aquí es donde los guardianes animales regresan. El cuento describe una escena donde todos forman una columna viviente para mostrarle a Lumini cómo funciona. A ver, ¿cómo? La tortuga en la base, el oso sobre ella, luego el águila y el zorro en la cima, sosteniendo la cabeza. La imagen es poderosísima porque ilustra la interdependencia absoluta. Claro, es una torre humana. Bueno, animal. Si el oso, la zona lumbar, se tambalea por el exceso de peso, arrastra al águila y al zorro. Exacto. Si la tortuga, el sacro, pierde su firmeza, toda la torre se derrumba. No hay partes más importantes que otras. Exactamente. El texto lo resume en 4 principios. Cada vértebra es única en su función, interdependiente de las demás, esencial para el conjunto e insustituible. No hay extras, no hay piezas de repuesto. La salud del cuello depende de la salud del sacro y viceversa. Sí, la salud del todo depende de la integridad de cada una de las partes. Y esa es la gran revelación para Lumini. Al entender y sobre todo sentir esa unidad en su cuerpo, al alinear conscientemente cada una de sus diminutas vértebras, por fin puede volar en línea recta. Por fin, Y lo fascinante es que no lo logra a base de fuerza bruta, sino por coherencia interna, por el propósito unificado de cada parte de su ser. es una lección increíble, ¿no? Sobre que la verdadera dirección no viene de forzar las cosas, sino de ordenarlas internamente. Y para cerrar, el cuento nos regala una especie de ecuación de la vida. A ver, una ecuación.
Suena que voy a necesitar calculadora. No, es conceptual. Dice así, estar bien ubicado es igual a la energía del cielo descendiendo plus la energía de la tierra ascendiendo. Ok, Y todo eso multiplicado por la zona sagrada, T1 a T7, y a su vez multiplicado por las 33 vértebras unificadas. a ver, vamos a desglosar esa fórmula. Cielo descendiendo es el propósito, la inspiración, la visión. Tierra ascendiendo son nuestras raíces, la estabilidad, la fuerza. ¿Correcto? Correcto. Esas dos fuerzas opuestas y complementarias se encuentran y se fusionan ¿dónde? En la zona sagrada, en el espacio del corazón, el reactor central. Claro. Y todo este proceso alquímico ocurre a través de una estructura que debe estar unificada, las 33 vértebras trabajando como una sola. El resultado de la ecuación es un ser humano alineado, un canal perfecto para que ese yo luminoso se manifieste y dirija la vida. ¡Qué belleza de concepto! Lo es. Y para que no se quede en pura filosofía, el texto termina con una moraleja súper práctica, una herramienta para el día a día. Propone 5 preguntas para hacernos cada mañana. Sí, un chequeo rápido. Un checklist de alineación son como los 5 puntos de un checklist existencial, justo. La primera es, ¿está mi cabeza apuntando al cielo? En otras palabras, estoy conectado hoy con mi visión más alta, con mi inspiración. ¿Está mi corazón abierto y protegido? Se refiere a la zona del águila, a la zona sagrada. Estoy logrando el equilibrio entre ser vulnerable y ser fuerte. Está mi centro fuerte, el oso lumbar. Tengo la energía y el soporte para sostener lo que traiga el día. Cuarta, están mis pies en la tierra, la tortuga sacra. Estoy anclado en la realidad, presente aquí y ahora. Y la quinta, que me parece la más sutil y profunda, recuerdo de dónde vengo. La serpiente coxigea. La memoria ancestral. Mantengo la humildad, recuerdo que soy parte de algo mucho más grande. Si la respuesta a las 5 es un sí sentido, dice el texto, estás en el camino correcto. Estás alineado para volar recto en tu día. Es un cierre perfecto. Y el pensamiento final que deja el cuento creo que resume toda esta exploración de una manera magistral. Nos recuerda que no somos un cuerpo que tiene un espíritu, sino un espíritu que tiene un cuerpo. Exacto. Un cuerpo que está perfectamente diseñado para ser un puente. Y nuestra columna vertebral es precisamente ese puente. Y quizá la pregunta que queda flotando después de analizar este material es si cada vértebra tiene una función simbólica tan específica, ¿qué nos están diciendo nuestras dolencias físicas crónicas? ¿Podría un dolor lumbar persistente ser algo más que mala postura y en cambio ser una señal de que nos sentimos abrumados por el peso del mundo? El texto nos invita a escuchar nuestro cuerpo no como una máquina que se descompone, sino como un oráculo que nos habla constantemente en su propio idioma.